Una celebración real se convirtió en un escándalo susurrado cuando un invitado fue encontrado muerto dentro de las paredes históricas del Palacio de Kensington. Pero mientras los aristócratas intercambiaban coartadas en seda y mentiras, Hercule Poirot estudiaba el silencio entre sus palabras, y sabía que el asesino llevaba una corona de pretexto, no de honor. Llegué al Palacio de Kensington en una tarde crujiente de mayo de 1935, en plena temporada social de Londres. El palacio se alzaba majestuoso ante mí, una imponente pila de ladrillo rojo. Su simetría georgiana estaba suavizada por los florecimientos victorianos de los jardines, que se extendían en un esplendor ordenado, con setos recortados con precisión militar. Aunque decorativo, todo parecía esconder más de lo que mostraba. La invitación había venido del príncipe George, duque de Kent, un hombre cuya severa reputación lo precedía como un decreto real. Confieso que estaba bastante halagado. Aunque me preguntaba cuál era la verdadera razón de su invitación, sabía que la fama de Hercule Poirot como detective abría puertas, incluso las más doradas, como las del Palacio de Kensington. Los focos de la impecable entrada iluminaban retratos de mármol y techos altísimos. Los largos corredores reales de los antepasados nos observaban con ojos imperiosos. El aire llevaba el delicado aroma de las rosas, sin duda organizadas por alguna mano invisible. La rigidez del príncipe George se suavizó al mirar a su esposa, la princesa Marina. Era una visión de cabello oscuro, recogido elegantemente. Su vestido de seda atrapaba la luz con cada paso. Su belleza era igualada por su extravagancia, una cualidad que brillaba tanto como las joyas que solía lucir. «Capitán Hastings», dijo el príncipe George, ofreciéndome una mano firme. «Es un placer tenerlo con nosotros». «El placer es mío, Su Alteza», respondí, inclinándome ligeramente. «Es un lugar espléndido». «De hecho», intervino la princesa Marina, su voz resonaba como una melodía, «y estamos tan ansiosos por conocer a su famoso amigo, Monsieur Poirot». Tan pronto como habló, se abrió la puerta, y allí estaba Hercule Poirot. Su bigote brillaba, su traje era impecable y sus ojos verdes recorrían la sala con esa afilada familiaridad. Se movía con una tranquila dignidad, una pequeña figura que captaba la atención con el mando de su presencia. «Les saludo, Sus Altezas. Me siento honrado». El príncipe George sonrió, una rara grieta en su fachada severa. «Monsieur Poirot, su presencia aporta distinción a nuestra reunión». Poirot inclinó la cabeza respetuosamente. El artista del momento era un personaje excéntrico, de gestos extravagantes y un bigote casi tan grandioso como el de Poirot. Estaba pintando el retrato de Marina, y su mirada se quedaba con ella con una calidez que insinuaba viejos rumores. El barón Heinrich von Stahl, un diplomático alemán, ofrecía un contraste marcado. Silencioso, reservado, con ojos inexpresivos que evitaban el contacto visual. Su pasado estaba envuelto en sombras, y sus conexiones con figuras oscuras solo aumentaban su misterio. El doctor Alistair Gordon, un historiador escocés, flotaba cerca de una vitrina. Su herencia intelectual se reflejaba en un interés casi febril por los artefactos reales. Entre el personal, destacaba Clara Evans, la doncella de Marina. Era una mujer fuerte, de discurso directo y pasos decididos. El ayuda de cámara del duque era un joven apuesto, amable y eficiente. Cada uno de sus movimientos era pulido, casi ensayado. Y Liz Marot, la doncella de la casa, era una figura etérea, deslizándose por la habitación con una quietud inquietante que la volvía casi invisible. La tarde zumbaba con preparativos para la cena del día siguiente, un evento grandioso para exhibir los diamantes de Kent. Un collar de valor incalculable, o eso había escuchado. Clara lo cargaba con reverencia en su estuche de cuero, mientras el personal se apresuraba a asegurar que cada detalle fuera perfecto. En medio de esta agitación, noté una sombra pasar por el rostro del príncipe George cuando vio a Marina reír con Dupont. Su mandíbula se tensó, testimonio silencioso de una tensión tácita. Tal vez, como decían los rumores, su matrimonio era más lujoso que amoroso. Cuando Marina se volvió, su expresión volvió a la calma. Se acercó a Clara y le dijo en voz baja: «Todo debe estar listo antes de mi regreso». «Por supuesto, Su Alteza», respondió Clara, con rapidez pero calidez. Marina asintió y salió del palacio, dejando a Clara con su tarea.
La doncella pareció desconcertada por la urgencia de la princesa. ¿Qué recado podría alejar a una princesa en un día como ese? Poirot, que había observado en silencio desde la ventana, murmuró. ¿Lo nota, Hastings? Reuniones como estas son como un baile delicado. Hay que observar con atención quién pierde el ritmo. Sus ojos brillaban. El palacio tarareaba con emoción, su grandeza una etapa perfecta para un drama que, intuía, se estaba gestando. Mientras los invitados se mezclaban y el personal trabajaba con prisa, sentí un escalofrío de anticipación. Esto no era una simple reunión. ¿Y cuán acertado resultaría ser? La mañana siguiente amaneció clara en el Palacio de Kensington. Un día de primavera que prometía solo paseos agradables por los jardines. Pero, como bien decía Poirot, las apariencias pueden ser terriblemente engañosas. Habíamos pasado la mañana en la biblioteca, un acogedor retiro de cuero y roble pulido. Poirot estaba en un sillón, ojos entrecerrados como un gato al sol. Yo, como siempre, paseaba inquieto por la habitación. El palacio, dijo Poirot, mirando por la ventana, es espléndido, por supuesto. Pero hay una sensación extraña, como si todo el esplendor intentara ocultar algo. Sus ojos brillaban con nitidez. El aire aquí está espeso de secretos. ¿Y es en los detalles más pequeños donde a menudo se encuentra la verdad? Mon ami. Antes de que pudiera responder, el reloj dio las 4. La atención de ambos se volvió hacia el pasillo. La princesa Marina descendía la gran escalera con aire intenso. Su vestido de seda brillaba a la luz de la tarde, y su expresión estaba tensa. Se acercó a Clara con pasos decididos. «Un asunto urgente me llama fuera», dijo. «¿Un recado en este día?», murmuré para mí mismo, intrigado. Clara pareció igual de desconcertada. Poirot solo se ajustó el bigote. Como de costumbre, observó en silencio. Yo me uní a él en la ventana, y juntos seguimos con la mirada a la princesa que abandonaba el palacio. Algo se estaba gestando, y nosotros estábamos justo en el centro del escenario. Murmurado, a pesar de que su tono insinuó sospechas más profundas aún, me excusé y deambulé por los pasillos del palacio. Mis pasos me llevaron a la suite de Marina, donde la puerta entreabierta revelaba un mundo de cortinas de seda, doradas y lujosas. Una lámpara brillante colgaba sobre un tocador de cuero. Sobre su superficie reposaba un estuche, el famoso estuche de los diamantes de Kent. En ese momento, Clara estaba allí, con una expresión absorta. Estaba arreglando un delicado vestido de encaje y satén que danzaba con la luz. Lo manejaba con esmero, el orgullo evidente en su rostro. «Capitán Hastings», dijo, enderezándose. «¿Hay algo que necesite?» Mi mirada se desvió hacia el estuche de diamantes. «Son algo, ¿no? Los diamantes de Kent, me refiero». Clara asintió con reverencia. «Su Alteza los atesora mucho», respondió con solemnidad. Antes de que pudiera decir algo más, una voz llamó desde el corredor. «Clara, ¿no puedes encontrar el volumen de los pozos de Thomas Wells? Está en la sala de estar, Thomas. Te ayudaré a buscarlo», respondió Clara, saliendo de la suite y dejándola sin vigilancia. El estuche de diamantes se quedó solo sobre la mesa. Su contenido, presumiblemente seguro. Aunque confiaba en el personal, un leve escalofrío de inquietud me recorrió. Me volví, y vi un leve movimiento, como un susurro de tela fina. Sin tacto alguno, la suite volvió al silencio. Sacudí la cabeza, descartándolo. En la sala de estar encontré a Clara y Thomas inclinados sobre un directorio, debatiendo. «No está aquí», dijo Clara, exasperada. «Intenta bajo los Tompkins». Clara levantó la vista, sorprendida. «Oh, Capitán Hastings. Estamos buscando una dirección de fabricante de botas, el señor Higgins, por encargo de Su Alteza. Es bastante urgente. ¿Puede ayudarnos?» «Por supuesto», ofrecí. 3 Baker Street. Clara suspiró aliviada. «Bendito sea, capitán». Thomas salió rápidamente y Clara volvió a sus tareas. Cuando regresé hacia el salón, el misterioso susurro sonó de nuevo. Esta vez, más claro. Provenía de la suite de Marina. Me acerqué a la puerta. Dudé. Probablemente era un sirviente, me dije. Sin embargo, no parecía asunto menor. El salón bullía con conversación.
La señora Carmichael reinaba en su pequeño círculo, su glamour intacto, mientras el varón Heinrich von Stahl se mantenía aparte, su semblante severo. El doctor Alistair Gordon examinaba una vitrina, los ojos brillando con fervor académico. Monsieur Henry Dupont gesticulaba animadamente, divirtiendo a todos, excepto a Poirot, cuya expresión era pensativa. De pronto, la princesa Marina entró. Su rostro pálido, sus movimientos inestables, como si llevara un peso invisible. Sus manos crispadas, sus ojos apagados. «Su Alteza», dijo la señora Carmichael, su tono teñido de preocupación. «Estoy bien», susurró Marina. Su sonrisa era una sombra, y su mirada evitaba la de todos. Momentos después, el príncipe George se acercó. Su comportamiento severo sustituido por una intensidad urgente. Lanzó una mirada a Marina y comprendió al instante su angustia. «Marina», dijo, bajo y apremiante, «¿qué sucede?» Ella dudó. Sus labios se separaron, pero no brotaron palabras. Sacudió la cabeza, su mirada implorante. La mandíbula de George se tensó. «Si nos disculpan», dijo, guiándola fuera de la sala. Poirot se levantó, sus ojos entrecerrados. «Algo ha sucedido, Hastings», murmuró. «Lo seguimos discretamente». Marina se detuvo cerca de una ventana, temblorosa. «No sé cómo sucedió», tartamudeó. «Regresé a las 7, y el estuche estaba vacío. Lo escondí. No sabía qué más hacer». «¿Lo escondiste? ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato?», replicó George, sus ojos ensanchados. «Tenía miedo», susurró ella, con lágrimas en los ojos. «Confiaba en Clara implícitamente. Nunca me ha fallado, y este palacio siempre ha sido seguro. Pensé que estarían a salvo. Solo un momento. No en una caja fuerte, ya que pronto los iba a mostrar». Poirot intervino. «Necesitamos discreción. La cena es mañana. Si es posible, debemos resolver esto antes». Me situé junto a Poirot, decidido a seguir cada paso. Entramos a la suite. La caja de diamantes estaba abierta sobre el tocador, su forro de terciopelo un testimonio silencioso del robo. George llamó a Clara. Llegó momentos después, su rostro pálido. «¿Los dejé allí?», dijo con incredulidad. «Solo fue un momento. Fui a ayudar a Thomas». Poirot se inclinó sobre el estuche, sus dedos trazando la cerradura. «Y sin embargo, se han ido», murmuró. «Dígame, Mademoiselle Evans, ¿notó algo al regresar?» «Sí, 2 veces. Una cuando pasé antes, y otra después de ayudar con el directorio. Pero no vi a nadie». «Interesante», dijo Poirot. «Nuestro ladrón es como un fantasma. Se mueve invisible». George caminaba de un lado a otro, murmurando. «Esto es un desastre. La cena es mañana. Los diamantes iban a ser el centro». Poirot colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo. «Su Alteza, las pequeñas células grises ya están trabajando. Hasta mañana tenemos. Debemos actuar con discreción». El príncipe asintió, visiblemente aliviado. «Estoy agradecido». Poirot caminó con paso medido, como si cada movimiento fuese parte de una coreografía precisa. «Primero, debemos preservar la escena», declaró. «Hastings, mon ami, asegúrese de que nadie más entre. Evitemos cualquier interferencia involuntaria». Tomé mi puesto, sintiendo el peso del deber. Desde allí, observé a Poirot inspeccionar metódicamente el estuche. Sus dedos ágiles rozaron la cerradura. Su ceño se frunció. «Muy curioso. La cerradura, aunque robusta, no muestra señales de fuerza. Sin arañazos, sin distorsión. El ladrón, entonces, tenía acceso, quizá una llave, o conocimiento íntimo de cómo abrirla sin dañarla». «¿Una llave?», replicó George, frunciendo el ceño. «Pero solo Marina y Clara tienen ese privilegio». Poirot se incorporó, sacudiéndose los pantalones con un leve movimiento. «Exactamente, Su Alteza. Esto apunta a una mano interna. Alguien familiar con los secretos de la suite». Marina, que había permanecido en silencio, dejó escapar un débil sollozo. «¿Alguien dentro del palacio?». Poirot se volvió hacia ella, suavizando su tono. «Es una posibilidad, madame. Pero no tema. La verdad saldrá a la luz». Se dirigió a la ventana,
separando las cortinas de seda para mirar hacia los jardines iluminados por el crepúsculo. La caída era pronunciada, el marco intacto. No hubo entrada desde el exterior. Ek included, drawing the curtains shut with a decisive tone. El ladrón caminó por estos pasillos. Mi mirada se desvió a Clara, sus manos retorciéndose nerviosamente. Poirot, siempre perceptivo, se acercó a ella con un suave aire. Mademoiselle Evans, ¿cuándo fue la última vez que vio los diamantes cuando revisó el estuche? Sí, señor, respondió Clara, su voz temblorosa. Cuando regresé de ayudar a Thomas, todavía estaban allí. Estaba con Thomas, señor, en la sala de estar buscando la dirección de un fabricante de botas por su Alteza. No habíamos pasado mucho tiempo. Brillaron los ojos de Poirot. ¿Y Thomas, dónde está ahora? Fue a la dirección del fabricante de botas. Fuimos informados de que debía recoger un par de botas por orden de su Alteza. Debería volver pronto. La frente de George se frunció. ¿Y Liz? No la he visto desde esta mañana. Generalmente se ocupa de sus deberes. El bigote de Poirot se sacudió. Dio instrucciones al lacayo, quien partió con prontitud. Poirot reanudó su exploración, guiándonos a los aposentos de la doncella. Una modesta habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y él la empujó con suavidad, revelando un espacio ordenado, salvo por un pequeño botón distintivo atrapado en el marco de la puerta. Su hilo estaba deshilachado, como si se hubiera roto en un apuro. Sus ojos se iluminaron con interés al arrancarlo con cuidado y examinarlo de cerca. «Boila», dijo, sosteniéndolo en alto. «Una pista, reciente, apostaría». Miré el botón, señalando su diseño inusual. ¿Qué podría significar? La sonrisa de Poirot fue enigmática. «Eso, Hastings, es lo que debemos deducir». El lacayo regresó sin aliento. «Monsieur Poirot, Mademoiselle Elise no puede ser encontrada». Poirot frunció el ceño, guardando el botón en su bolsillo. «Preguntas como este botón, sin embargo, ¿a quién pertenece? Aún no puedo decirlo. Puede ser una pista o simplemente una coincidencia. Debemos proceder con cautela». Poirot me volvió a mirar, su mirada perforante. «Hastings, cuando interactuaste con Mademoiselle Elise anteriormente, ¿notaste algo peculiar en sus manos?» Pensé en nuestra interacción, cuando me sirvió el té. Sus manos, sí, temblaban. El asentimiento de Poirot fue uno de triunfo preciso. Un detalle que aún podía demostrar vital. De regreso a la suite, continuó su escrutinio. Se detuvo en el ala del pasillo, rastreando un leve rasguño en la pared. Un pasaje apresurado, reflexionó. Aunque, ¿quién? Marina ahora se sentaba pálida. La gentil investigación de Poirot apenas mitigaba la tensión. «Madame, su partida anterior fue bastante repentina. ¿Puedo preguntar la naturaleza de su asunto urgente?» Marina vaciló. Sus ojos se desviaron hacia George. «Fue un asunto privado, Monsieur Poirot. Una preocupación familiar que requería mi atención inmediata». Poirot asintió, sin presionar más, aunque sus ojos brillaban con una chispa pensativa. «Muy bien, madame. Valor. Lo solucionaremos». Me mantuve al lado de Poirot al entrar en el salón de dibujo. Los susurros de los invitados se habían convertido en un coro de inquietud. Monsieur Dupont se hallaba junto a la chimenea, sus ojos fijos en Marina con una calidez que rozaba la obsesión. El barón Bonald caminaba de un lado a otro, su actitud severa enmascarando alguna agitación secreta. La agudeza de la señora Carmichael cortaba la tensión como un cuchillo, mientras que las miradas nerviosas del doctor Gordon traicionaban su incomodidad. La llegada de Poirot silenció la sala. «Altezas, señoras y señores», anunció con gravedad, «ha ocurrido un robo. Los diamantes de Kent han desaparecido». Un jadeo colectivo se alzó, seguido de murmullos. Los ojos de Dupont brillaron, Bonald frunció el ceño, y la señora Carmichael se llevó una mano al pecho. Poirot alzó una mano. «Estoy encargado de resolverlo y requiero su cooperación. Nadie se irá hasta que el asunto se aclare». Protestas se oyeron, pero el firme respaldo de George las aplacó. Poirot se inclinó hacia mí. «Obsérvalos, Hastings. Sus acciones pueden delatarlos». Mientras los invitados se dispersaban, susurrando, Poirot me confió. «El ladrón es astuto, y no está solo. Un cómplice dentro de estas paredes.
Un trabajo interno. Se movía con esa familiar felinidad suya. Mientras tanto, yo intentaba dar sentido al misterio a mi manera tambaleante, aunque sabía que no debía perturbar sus pensamientos. La mañana amaneció sobre el Palacio de Kensington con una quietud densa. Una niebla flotaba en el aire, como si el día mismo contuviera el aliento ante lo que estaba por ocurrir. En el gran salón del palacio, donde un desayuno de lujo debía irradiar esplendor, reinaba el silencio. La ansiedad se apoderaba del ambiente. Los invitados intercambiaban miradas furtivas, susurraban especulaciones. Poirot había solicitado que todos permanecieran allí mientras él realizaba sus interrogatorios. El robo había transformado esta elegante reunión en un escenario de sospecha. Aunque de pequeña estatura, Poirot proyectaba una autoridad natural. Su bigote relucía con meticulosa precisión, y sus ojos verdes recorrían la sala con agudeza implacable. El caso del estuche vacío, la angustia de Marina y el descubrimiento de aquel curioso botón, habían preparado el escenario para los interrogatorios. Sentí esa emoción familiar. El misterio se acercaba a su claridad. «Damas y caballeros», comenzó Poirot, «son conscientes de la desgracia que ha ocurrido. Los diamantes de Kent ya no están en su lugar legítimo. Me han encomendado su recuperación y debo solicitar que cada uno de ustedes detalle sus movimientos ayer por la tarde, entre las 4 y las 7. La verdad se oculta en los detalles, y yo la encontraré». Un murmullo recorrió la sala. La señora Evelyn Carmichael, envuelta en un chal de seda, soltó una risa aguda. «Realmente, Monsieur Poirot, esto es tan teatral. Seguramente no piensa que uno de nosotros». La sonrisa de Poirot fue educada, pero bajo ella había acero. «Señora, en un asunto como este, todas las posibilidades deben considerarse. Para asegurar la privacidad, realizaré estas entrevistas en el estudio privado del duque. Un invitado a la vez. Comencemos». Hizo un gesto a un lacayo, quien condujo al primer sospechoso a una sala revestida de libros de cuero y muebles de roble. Monsieur Dupont, el artista francés, entró en el estudio. Se retorcía el bigote con nerviosismo. Sus manos expresivas traicionaban un leve temblor mientras se sentaba frente a Poirot. Yo permanecí junto a la puerta. «Monsieur Dupont», comenzó Poirot, su tono medido, «tiene usted una historia con la princesa Marina». Dupont miró hacia la puerta, como esperando que Marina apareciera. «No es ningún secreto», dijo con voz inestable, «que la conocía desde hace años. No éramos amigos cercanos. Mis sentimientos actuales son de admiración puramente artística». Los ojos de Poirot se entrecerraron ligeramente. Y sin embargo, su mirada ayer sugería algo más que admiración. «Dígame, ¿desde cuándo conoce usted a la princesa?» Dupont se sonrojó. «Desde su juventud, en Grecia. Pero le aseguro que nuestra relación es estrictamente profesional. Estoy aquí para pintar su retrato». «¿Y su paradero ayer por la tarde?», preguntó Poirot, inclinándose hacia él. «Estaba en mi habitación a esa hora». Los dedos, endurecidos en su creación de la memoria. «¿Dices eso?». Poirot presionó. «¿Es su costumbre bosquejar sin tu sujeto presente?». «A veces sí», admitió. «Cuando la luz no es correcta o cuando la inspiración simplemente llega». «Y nadie puede confirmar esto», dijo Poirot. Dupont se sumió en la defensa. «No, monsieur, pero le aseguro que no tuve parte en esto». Poirot se inclinó hacia atrás, su expresión medida. «Muy bien», murmuró. «Ya que no pudiste ir por el pasillo sin que alguien te viera». El siguiente en ser interrogado fue el diplomático alemán. Se mantuvo rígido, sus ojos fríos encontrando los de Poirot con una reserva de acero. Los ojos agudos de Poirot detectaron una mancha de tinta en el brazalete del varón. «¿Es usted un hombre de cartas?», preguntó casualmente. El varón se tensó. «Sí, estaba escribiendo correspondencia». «¿Y a quién iba dirigida?». Poirot inclinó la cabeza. «Eso es confidencial, monsieur». «No tiene relevancia aquí», replicó von Stahl. El bigote de Poirot se contrajo levemente, una señal de que había notado algo significativo. «En un robo, todo debe estar al descubierto. Tal vez podría mostrarme esas cartas, o al menos los sobres». El varón dudó. «Si usted insiste, pero son de naturaleza diplomática». «Veremos», murmuró Poirot, sin apartar sus ojos del rostro del varón. La señora Evelyn Carmichael fue la siguiente.
Su glamour no se había disipado mientras se adentraba en el estudio, aunque sus manos agarraban sus perlas con un toque demasiado firme. Poirot, siempre observador, no pasó por alto su nerviosismo. ¿Qué puedes recordar de tus movimientos ayer por la noche? Ella rió, aunque vaciló. Había tomado una copa o dos de más. Champán, monsieur. Champán, repitió Poirot, su tono engañosamente suave. Sus ojos parpadearon. ¿Y vio algo inusual? Bueno, cuando regresaba a mi habitación, pensé que vi a alguien corriendo por el corredor, en el otro extremo. Se movía rápido, como una sombra, pero mi visión estaba borrosa, así que no puedo asegurarme de quién era, o si era alguien, en absoluto. La mirada de Poirot se agudizó, pero simplemente asintió. Puede irse, madame. Gracias. La siguiente en ser llamada fue la señorita Elise Maro. Se acercó con pasos tranquilos, aunque mancillados por una garrapata nerviosa en la mandíbula. Recordé la atención del médico cuando se mencionaron los diamantes durante la gira de ayer por los tesoros del palacio. Sus ojos persistían en el estuche con una intensidad casi febril. Doctor Gordon, dijo Poirot, su fascinación con los diamantes de Kent era evidente. Los artefactos antiguos son de gran interés para mí, monsieur. ¿Y dónde estuvo usted ayer por la tarde? En la biblioteca, monsieur, estudiando manuscritos. El señor Harrington y su esposa estaban conmigo. No podría haber estado cerca de la suite. Muy bien, dijo Poirot, su tono neutral. Eso se confirmará. Finalmente, fue llamado el personal. Clara Evans, Thomas Wells y Elise Maro se situaron juntos al lado del estudio. Ernest cambió ligeramente bajo el escrutinio. Elise se paró en silencio a su lado, su expresión ilegible, sus manos apretadas firmemente frente a ella. Mademoiselle Evans, dijo Poirot, hablamos ayer, pero debo preguntarle nuevamente. Usted cuidó el estuche de diamantes. Cuénteme una vez más sus acciones. Lo revisé antes y después de ayudar a Thomas, respondió Clara, su voz segura. Cuando me fui con él, el estuche seguía en su lugar. Al volver, noté que algo había cambiado. ¿Dejó el estuche desatendido, aunque sea por un momento? Preguntó Poirot, su tono suave pero sondeador. Las mejillas de Clara se colorearon. No, señor, pero Thomas necesitaba ayuda urgente, y confié en la seguridad del palacio. Poirot asintió, luego se volvió hacia Thomas. Señor Wells, usted fue a Baker Street. ¿Se encontró con alguien en su camino o al regresar? Elise Maro, que había estado en silencio, fue llamada de nuevo. Mademoiselle Maro, ¿dónde estaba usted durante la ausencia de la princesa? La voz de Elise era suave pero firme. Estaba limpiando los cuartos de los invitados, monsieur. No vi nada inusual. ¿Y notó a alguien cerca de la suite de la princesa? No, monsieur, respondió sin apartar la mirada. Poirot bajó la voz, volviéndose hacia mí. Hastings, cada hilo es una pieza del rompecabezas, pero el patrón permanece oculto. Debemos proceder con cuidado. Las entrevistas concluyeron. Los invitados se dispersaron en un susurro de inquietud. Poirot permaneció junto a la ventana, mirando la niebla. Su mente, claramente, aún trabajaba. Los hilos, mon ami, murmuró. Debemos proceder con cuidado. La verdad está cerca. La siento. El palacio, antaño bastión de esplendor, ahora pulsaba con secretos. Y Poirot sabía que la verdad no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Las habitaciones aún mantenían su sereno esplendor, pero ahora tenían un aire de expectativa, como si esperaran el próximo acto de este drama en desarrollo. Después de las entrevistas en el salón, Poirot declaró la necesidad de explorar los exteriores. Su mente aguda lo convencía de que el ladrón podría haber dejado un rastro más allá de los muros del palacio. Mon ami, dijo con voz serena. Saldremos. Veremos qué revela el terreno. Asentí, aunque debo admitir que sentía cierta incertidumbre sobre lo que podríamos encontrar. Aún así, los instintos de Poirot rara vez se equivocaban. Los seguí mientras nos aventurábamos al jardín. El crujido de la grava bajo nuestras botas era el único sonido, contrapunto al zumbido distante del palacio. Caminamos en silencio por un tiempo. Poirot se detenía ocasionalmente a examinar huellas o tierra perturbada, aunque nada parecía captar su interés. Yo me maravillaba ante la grandeza del palacio,
incluso cuando mis pensamientos se agitaban con el misterio en cuestión. Solo cuando nos acercamos a un rincón apartado del jardín, donde un arbusto de rosas florecía en plenitud, algo inusual captó mi atención. Un giro de metal sobresalía del suelo. Me agaché, lo tomé y lo levanté. «Poirot, mire esto», exclamé. «Una llave». Él me la quitó con un brillo en los ojos, girándola entre sus manos enguantadas. «Ah, Hastings, obsérvela bien. Esta no es una llave ordinaria. Mire el corte fresco del metal, la falta de desgaste, recién hecha. Un duplicado. Y las marcas aquí son idénticas a las del candado del estuche de los diamantes. Esta llave fue elaborada para abrirlo. ¿Está seguro?», pregunté intrigado. El bigote de Poirot se contrajo con una leve sonrisa. «La llave original, mon ami, lleva la pátina del tiempo, un ligero desgaste en el metal. Esta, en cambio, está prístina, como si nunca se hubiera usado, pero encaja perfectamente en la cerradura. Por eso, Hastings, es un duplicado. Y su presencia aquí habla de una planificación cuidadosa». Me resonó un thrill que corre a través de mí. Así que el CIF, por lo que es un duplicado, y su presencia revela una planificación cuidadosa. Me resulta un thrill corriendo a través de mí. Poniendo la llave en su bolsillo con un asentimiento satisfecho, Poirot declaró: «Y ahora, debemos preguntarnos quién tuvo tanta previsión. Nuestro descubrimiento nos impulsó, y Poirot sugirió que buscáramos a los guardias del palacio para preguntar sobre cualquier avistamiento inusual la tarde anterior. Encontramos a un joven guardia estacionado cerca del ala oriental». «¿La suite de la princesa ayer?», preguntó Poirot. «¿Viste a alguien comportarse extrañamente?». El guardia cambió de postura. Luego asintió lentamente. «Sí, señor. Alrededor de las 5, vi una figura entre los sirvientes, cerca de la suite. Parecían inquietos, como si temieran ser observados, pero la luz era tenue y no pude distinguir quién era. Solo que usaban la librea del personal del palacio». Poirot frunció el ceño. El testimonio apuntaba a un sirviente, pero podría haber sido alguien disfrazado. ¿Uno de los miembros del personal? Tal vez. Mientras reflexionábamos, Poirot sostuvo una copa de cristal decorativa, oculta tras un jarrón. Su borde estaba manchado con un leve rastro de lápiz labial. «Champán. Y este tono de lápiz labial es Madame Carmichael, ¿no?». «Un vaso por sí solo prueba poco», dijo, pensativo, «pero confunde las aguas. Una distracción astuta». Asentí, aunque me costaba imaginar a la glamorosa viuda tambaleándose con una copa en la mano, y mucho menos involucrada en un robo. Sin embargo, las palabras de Poirot sembraron una semilla de duda. Mientras meditábamos esto, un suave golpeteo de pasos atrajo mi atención hacia el corredor. Allí estaba la princesa Marina. Su rostro pálido, sus manos retorcían un pañuelo de encaje con nerviosismo creciente. Poirot se acercó con su habitual cortesía. «Madame», dijo suavemente, «parece usted más angustiada. ¿Hay algo que desea confiar?». Ella comenzó a hablar, los ojos muy abiertos. «Oh, Monsieur Poirot, es solo los diamantes, la vergüenza de todo esto. No puedo soportarlo». Su voz temblaba. Poirot la miró con ternura. «Tal vez, madame, su confesión podría ayudarnos». Dudó, los labios entreabiertos, pero luego sacudió la cabeza. «Non, monsieur, le he dicho todo lo que sé». Poirot se acercó un poco más, su tono suavizándose. «¿Está segura de que se trata solo de un robo, madame?». Ella se rechazó abruptamente. Sin embargo, los ojos de Poirot la siguieron con una mirada reflexiva. «Oculta algo, Hastings», me murmuró. «Su nerviosismo no es solo vergüenza. Teme la exposición. Un secreto, quizás. Tal vez vinculado al robo, o a algo más profundo». El palacio parecía ahora cerrarse a nuestro alrededor. Las sombras se alargaban, tejiendo un patrón que aún no comprendía, pero confiaba en que Poirot veía más de lo que decía. Nos detuvimos en el gran salón. Los ojos de Poirot brillaban con esa intensidad tranquila que yo sabía indicaba un gran avance. «Hay una mano oculta aquí, mon ami», dijo. «Un culpable en las sombras. Las pequeñas células grises. Pronto veremos el diseño». Con sospecha agudizada, y con Poirot al timón, sentí que la verdad se acercaba, aunque aún permanecía tentadoramente fuera de nuestro alcance.
El sol de la tarde bañaba los grandes pasillos del Palacio de Kensington en un brillo dorado. Los rayos inclinados atravesaban las altas ventanas, danzando sobre los suelos de mármol pulido. Pero, a pesar de la calidez y la elegancia, una corriente subterránea de tensión pulsaba en el aire, tan palpable como el zumbido distante de Londres más allá de los muros del palacio. Las estatuas de mármol, los vitrales, todo parecía observarnos, como si el palacio mismo guardara sus secretos. Los sirvientes se movían con pasos apresurados, sus rostros tensos por la inquietud, mientras los invitados, esas figuras brillantes de la sociedad, susurraban entre sí, lanzando miradas furtivas como si cada uno temiera ser el próximo acusado. Me encontré junto a Poirot en el salón principal, una gran sala adornada con tapices y retratos de la realeza. Él se mantenía firme, las manos entrelazadas detrás de la espalda, girando su bigote distraídamente, una señal que yo conocía bien, pues indicaba que sus pequeñas células grises trabajaban a toda marcha. Habíamos pasado la mañana analizando las pistas en torno a la llave duplicada. Los ojos de Poirot brillaban con intensidad. Mon ami, el ladrón, o su sombra, permanece cerca. En un lugar como este, la verdad no huye lejos. Debemos observar, Hastings, por el más mínimo desliz. No había terminado de hablar cuando un sonido débil llegó a nuestros oídos, suave como el roce de una piedra sobre el mármol. Miré a mi alrededor. Nada, salvo la luz del sol sobre las paredes. Sin embargo, Poirot alzó una mano. «¡Alto ahí!», llamó con voz repentinamente autoritaria. «Muéstrese de inmediato». Por un instante, el pasillo contuvo la respiración. Luego, de las sombras emergió una figura encapuchada, sus rasgos oscurecidos por la penumbra. Se detuvo, como atrapado en pleno acto, y luego giró, y corrió. «Deténgase», le digo. Grité, ya en movimiento. Mi corazón latía con fuerza mientras dábamos persecución. La figura corría por el pasillo, su capa un borrón oscuro contra el mármol, y abrió de golpe una puerta lateral que conducía a la gran escalera. Bajaron los escalones, sus pasos resonando con fuerza, mientras Poirot y yo lo seguíamos de cerca. Su agilidad me asombró. Esas piernas cortas se movían con un propósito que desmentía su figura meticulosa. «¡Guardias!», gritó Poirot mientras descendíamos hacia los jardines. Los guardias de palacio, alertados por su grito, se unieron a la persecución. Sus pesadas botas resonaban tras nosotros. La figura atravesó una puerta hacia los jardines. El sol iluminaba los céspedes y las fuentes relucientes. Zigzagueó entre los setos frenéticamente, pero los guardias se esparcieron, cerrando su escape. Finalmente, cerca de un seto de buey, lo alcanzaron. Sin aliento, los guardias retiraron la capucha. Era un hombre joven. No lo reconocí. Su rostro mostraba ojos salvajes, desafiantes. «¿Quién eres?», exigió Poirot, su tono tan afilado como una cuchilla. «¿Y qué hacías aquí?». El hombre luchó brevemente, pero luego se hundió en el agarre de los guardias. «No tengo nombre para usted», murmuró, la voz baja. Poirot se acercó, sus ojos clavados en el cautivo. Entonces, su mirada bajó a los pantalones del hombre, donde una esquina de papel asomaba del bolsillo. Poirot lo sacó con rapidez. Una nota arrugada. «Deja el sobre en el roble. A medianoche», leyó en voz alta. «Te contrataron, ¿no es así?», dijo, alzando la nota. «Esta es tu instrucción». El desafío en los ojos del hombre vaciló. Apartó la mirada. «Me pagaron para sacar un sobre de la suite, nada más», admitió. Su voz temblaba ligeramente. «No sé quién me lo envió. La carta llegó con el dinero. Hice lo que me pidieron». «¿Y qué había en ese sobre?». Poirot entrecerró los ojos. «No lo sé. Solo debía dejarlo en el punto acordado. El roble. Eso es todo. Se lo juro. No tengo parte en el robo de los diamantes». «¿Y ese sobre?», preguntó Poirot. «¿Dónde está ahora?». «No pude encontrar el punto de entrega», respondió el hombre, vacilando. «No había ningún sobre cuando llegué a la suite mencionada en mis instrucciones». Los ojos de Poirot se entrecerraron mientras tocaba la nota contra su palma. «¿Y cómo usted, un extraño, se deslizó más allá de los guardianes del palacio para llegar a la suite?». El hombre dudó, y luego murmuró. «Me dejaron entrar. Me estaban esperando».
Los labios de Poirot se apretaron. Un parpadeo de frustración cruzó su rostro. Pero antes de que pudiera hablar más, capté un movimiento arriba. Mirando, vi a la princesa Marina en una ventana con vista a los jardines. Su rostro era una máscara de ansiedad. Sus manos se aferraban a las cortinas, sus ojos oscuros fijos en la escena de abajo. Por un instante, nuestras miradas se encontraron. Ella retrocedió de inmediato, desapareciendo en la sombra. Inclinado mientras observaba su retirada, Poirot murmuró con curiosidad. La princesa observa con gran interés. Su preocupación no es simplemente por los diamantes, creo yo. Los guardias arrastraron al cautivo, cuyas protestas se desvanecieron mientras lo marchaban hacia el palacio. Poirot se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de frustración e intriga. Este manifiesto no es todo lo que parece. Dejaron algo atrás en la suite, tal vez por accidente, tal vez por ignorancia. Este sobre, no son los diamantes, pero guarda un secreto. Y ahora temen que se revele. ¿Por qué si no enviar a un hombre a recuperarlo bajo tal riesgo? Podría ser una pista de su identidad o motivo. Hastings, debemos descubrir la mente detrás del juego. Asentí, mi mente girando. Pero ¿cómo, Poirot? Él alega ignorancia y no tenemos pruebas para presionarlo. Paciencia, mon ami, respondió con su voz firme, llena de resolución. Este hilo, lo seguiremos. Cuestionaremos al personal de cocina sobre este uniforme prestado. Y buscaremos al sirviente que lo ayudó, o no. Y ese punto de entrega en el roble. Desenredaremos el por qué y el cómo hasta que el cuándo revele al quién. La verdad no puede esconderse de Hercule Poirot por mucho tiempo. Volvimos sobre nuestros pasos hacia el palacio. La imagen de la cara ansiosa de Marina permanecía en mis pensamientos. ¿Qué secreto albergaba? ¿Estaba vinculado al robo? ¿O a algo aún más personal? Con Poirot, sabía que las respuestas estaban cerca, entretejidas tan intrincadamente como los corredores del palacio. La tarde envolvía el palacio de Kensington en una neblina dorada. Los rayos menguantes del sol se inclinaban a través de los vitrales del estudio tranquilo donde Hercule Poirot había elegido realizar su última consulta. La sala, un santuario de volúmenes encuadernados en cuero y roble pulido, parecía absorber la atención del día. La quietud fue interrumpida solo por el tenue clic de la puerta al abrirse. Miré mientras entraba Elise Moreau. Se sentó rígida en una silla. Sus manos apretadas con fuerza en su regazo traicionaban un temblor que no podía suprimir. Sus ojos se movían nerviosamente, como buscando una fuga que no existía. Ese mismo día, Poirot me había confiado sus crecientes sospechas sobre Elise. No es simplemente una doncella inocente. Hay algo en sus ojos. Una intensidad. Debo encontrar una manera de sacarlo a la luz. Después del almuerzo, Poirot se acercó a Elise con su característica mezcla de encanto y autoridad. Mademoiselle Moreau, dijo con voz suave como seda. Me pregunto si podría ayudarme con un pequeño asunto. Hay algunos detalles sobre las rutinas del palacio que necesito aclarar, y su información sería muy valiosa. Elise, atrapada por sorpresa, dudó solo un momento antes de asentir. Por supuesto, Monsieur Poirot. Estoy a su servicio. Excelente, respondió él con una sonrisa desarmante. Retirémonos al estudio, donde podemos hablar sin interrupciones. Es un asunto delicado, ¿comprende? La discreción es primordial. Elise lo siguió. Una vez dentro, Poirot le ofreció una silla. Ella se sentó, sus manos aún apretadas en su regazo. Ahora, comenzó Poirot, su tono cambiando a uno de gentil investigación. Hablemos de sus deberes aquí en el palacio. Poirot continuó con ese tono tranquilo, casi musical, que a menudo empleaba, un guante de terciopelo sobre una mano de hierro. Ha servido aquí mucho tiempo. Ella se inclinó ligeramente, sus ojos verdes fijos en él. 6 meses, monsieur. Es un empleo constante. No tengo motivos para quejarme. Poirot asintió como si simplemente pasara el tiempo. 6 meses, un lapso suficiente para conocer bien el palacio, sus rutinas, sus tesoros, tal vez incluso sus secretos. Sus manos se tensaron. Una chispa de desafío apareció en sus ojos. No sé qué insinúa, monsieur. Con un movimiento deliberado, Poirot metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño objeto, que colocó cuidadosamente sobre la mesa.
Una insignia de doncella, dijo, encontrada cerca de la suite de la princesa, cerca de donde los diamantes de Kent desaparecieron. Coincide con las que lleva su uniforme, ¿no es así? Su desafío se desmoronó. Se equivoca. Estaba en otro lugar, limpiando los cuartos de los invitados. La voz de Poirot se agudizó. Más curioso, porque he preguntado entre el personal, y ninguno puede confirmar su presencia allí durante ese tiempo. Su coartada, mademoiselle, no tiene peso. No hay una prueba, un registro, una reunión con alguna fuente dentro de estas paredes, donde se trazaron los planes, tal vez. Sus ojos se agrandaron, el pánico parpadeando en sus rasgos. No tiene pruebas. Está faroleando, monsieur. La voz de Poirot descendió, cada palabra un golpe de martillo. Entonces, ¿dónde está la verdad, mademoiselle? Como si una presa se hubiera roto, se derrumbó, enterrando el rostro en sus manos. Oh, Dios, ayúdeme. Los tomé. Robé los diamantes, pero juro que no sabía que eran falsos. Comencé a contener mi asombro, pero Poirot levantó una mano, pidiéndome silencio. Su atención seguía fija en ella. Continúe, mademoiselle, instó. Su tono ahora suave, coaxiante. ¿Quién es usted realmente? ¿Y qué buscaba en verdad? Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras levantaba la cabeza. Su voz era un susurro roto. Mi nombre no es Elise Moreau. Soy Sophie Laurent, una ladrona profesional. Me contrataron para robar lo que creía que eran los auténticos diamantes de Kent. Pasé meses aquí, haciéndome pasar por doncella, esperando el momento adecuado. Pero cuando abrí el estuche, eran imitaciones. Inteligentes, sí, pero sin valor. Arriesgué todo, por nada. Los ojos de Poirot brillaron con comprensión. Así que descubrió el engaño solo después del robo. ¿Y quién la contrató para esta tarea? Un caballero. Elegante. Con conocimiento del palacio, de los diamantes, de todo. Me ofreció una fortuna por las piedras auténticas, pero me engañaron tanto como a cualquiera. Y ese caballero sabía que los diamantes eran falsos cuando la contrató. Sophie dudó, como si saboreara la revelación. Un nombre, conocido en ciertos círculos, respetado y temido. Poirot presionó. Esa información puede ser vital, mademoiselle. El juego ha terminado. No gana nada con el silencio. Ella negó con la cabeza, su rostro endurecido a pesar de las lágrimas. No lo diré. Me arruinaría. O peor. Esto debe ser suficiente, por ahora. Permanecerás bajo guardia hasta que reconsideres, dijo con firmeza. La verdad tiene una forma de emerger, con o sin tu ayuda. Una guardia de rostro severo la condujo fuera. Me volví hacia Poirot, mi mente agitada. Dioses, Poirot, un ladrón profesional entre nosotros. Y afirma que los diamantes eran parte de un esquema mayor. Él asintió, sus brazos cruzados, el ceño fruncido. Apunta a una participación más profunda. Quizá alguien a quien Sophie teme nombrar. Pero mis pequeñas células grises ya ven el patrón. El cómplice, exclamé, recordando sus manos temblorosas y las miradas furtivas. ¿Crees que sabes quién es? La sonrisa de Poirot fue enigmática. Creo, mon ami, que la cena de mañana revelará toda la verdad. La verdad no puede esconderse de Hercule Poirot por mucho tiempo. Salimos del estudio al corredor principal del palacio, ahora teñido por un aire de amenaza. El reloj marcó las 6, señalando el anochecer. Pero no sentí temor. Con Poirot al mando, la verdad no se detendría. Esa noche, el palacio de Kensington quedó envuelto en un silencio casi opresivo. Los dorados tonos del atardecer se desvanecieron bajo el suave brillo de los candelabros que iluminaban el gran salón. Una cámara de esplendor impresionante, terciopelos profundos, maderas nobles y ventanas altísimas coronaban la fachada real. Una tensión palpable flotaba en el ambiente, como si el aire mismo aguardara el momento del desenlace. Todos estábamos allí, invitados y personal, reunidos en un silencio tenso. El príncipe George permanecía erguido, su rostro severo una máscara de agitación contenida. La princesa Marina estaba sentada cerca, las manos apretadas en su regazo, sus encantadores rasgos pálidos, tensos.
La señora Carmichael y la doctora Gordon se removían en sus asientos, murmurando en voz baja. Sus ojos se dirigían constantemente hacia el centro de la habitación, donde Hercule Poirot se encontraba de pie. Su figura inmaculada irradiaba una autoridad tranquila. Su sola presencia bastaba para silenciar cualquier murmullo. Tomé mi lugar habitual cerca de la puerta, un punto estratégico desde el cual podía observar tanto a Poirot como a los presentes. Él, como siempre, meticuloso, ajustó sus puños con precisión. Sabía que sus pequeñas células grises estaban preparadas para desenredar la maraña del misterio. Con paso medido, avanzó al centro de la sala. Su voz cortó la quietud con claridad cristalina. «Mesdames et messieurs, gracias por su presencia». Alzó una mano. «Comencemos con el ladrón», dijo. Su tono tranquilo pero firme. La persona que se atrevió a robar los diamantes de la suite de la princesa no es otra que la criada Elise Marot, o como verdaderamente se llama, Sophie Lauron. Un jadeo colectivo rompió el silencio. Vi a Sophie, su rostro pálido como una sábana, ser escoltada nuevamente por el personal de seguridad. Poirot continuó, imperturbable. Sophie Lauron, una ladrona de cierta reputación, me confesó esta misma tarde. Se infiltró en este palacio bajo un nombre falso y pasó meses entre nosotros, esperando el momento oportuno para actuar. Pero no actuó sola. Había una mente detrás de ella, alguien dentro de estas paredes. Hizo una pausa, dejando que la revelación se asentara. Luego dirigió su mirada a la princesa Marina. La sostuvo por un momento, luego desvió la vista. Sus dedos se entrelazaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Y aquí, Mesdames et Messieurs», continuó Poirot, su voz tomando una nota de intriga, «es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque verán, los diamantes que Sophie robó no eran los genuinos. Eran imitaciones. El ladrón profesional fue engañado». El aliento de Marina se cortó. El príncipe George se volvió hacia ella, sus rasgos grabados por la confusión. «Marina, ¿qué quiere decir?» Los ojos de Poirot brillaron al continuar. La princesa, verán, ya había empeñado los diamantes reales, días antes del robo. Estaba siendo chantajeada, obligada a este acto desesperado por alguien que conocía un secreto, uno muy dañino sobre su persona. Pero antes de que Poirot respondiera, dirigió su atención a Monsieur Dupont, quien había estado inquieto durante todo el procedimiento. «La mente maestra detrás de este elaborado engaño», declaró Poirot, «no es otra que Monsieur Henry Dupont». Dupont palideció, pero Poirot, sin dudar, se volvió hacia Marina. Su tono era suave, sin embargo firme. «La princesa fue forzada a mantener un secreto», continuó. «Una revelación que, si se hiciera pública, comprometería su posición entre los reales. No lo nombraré. Algunas cosas es mejor dejarlas a la imaginación. Pero ese secreto la llevó a medidas desesperadas». «¿Qué medidas?», preguntó George, tenso. «Empeñar los diamantes en secreto para reunir fondos», explicó Poirot, «y luego organizar que fueran robados por su cómplice, Sophie Lauron. Así, la princesa aparecería como víctima, en lugar de alguien que había dispuesto de joyas reales. El seguro eventualmente compensaría la pérdida, y nadie sabría jamás que los diamantes habían sido empeñados. Pero hubo una falla en tu plan, Monsieur Dupont», continuó Poirot, girando hacia el tembloroso artista. «Le dijiste a Sophie que los diamantes eran genuinos, prometiéndole una parte de su valor. Necesitabas que creyera en el valor de su botín para asegurar su cooperación. Nunca tuviste la intención de pagarle. Una vez completado el robo y resuelto el seguro, planeabas desaparecer con el dinero del chantaje y la compensación aseguradora, dejando a Sophie para enfrentar sola las consecuencias». Las protestas de Dupont fueron acalladas por Poirot, que alzó la mano. Las deudas y un borrador de la carta que exigía el pago de la princesa, además de la confesión de Sophie, confirman su identidad como empleador. Y los registros del corredor de empeños muestran que la transacción de la princesa ocurrió justo el día antes del robo, una coordinación que solo pudo haber sido planificada de antemano. La sala estalló en murmullos, y vi el rostro de George atravesado por la conmoción. «¿Es cierto, Marina?», preguntó. «¿Te amenazó? ¿Amenazó con destruirnos a ambos?». La voz de la princesa se mantuvo firme a pesar de la emoción. «Sí, pero lo hice por protegernos».
¿Por qué no me lo dijiste, querida? Podríamos haber enfrentado esto juntos. Poirot asintió con aprobación. Y ahora, la evidencia habla por sí misma, declaró. El supuesto botón que debía recuperar un sobre no era más que una distracción, una artimaña para desviar nuestra atención del verdadero hilo. Dupont, ese manipulador astuto, engañó incluso a su propia gente, haciéndole creer en una misión que no era más que una ilusión. Su verdadera tarea era simplemente un señuelo para proteger al propio Dupont. Dupont, derrotado, fue escoltado por los guardias. George habló con la voz cargada del peso de la autoridad real. Sophie, que también fue engañada y utilizada, será tratada con justicia. Pero su crimen no puede ser ignorado. Sophie, temblorosa y vencida, también fue escoltada por los guardias. Su cabeza inclinada en derrota. Poirot se volvió hacia el príncipe. Y los diamantes, Su Alteza, aún pueden ser redimidos del corredor de empeños, ahora que se conoce la verdad. La sonrisa de George fue una de alivio. Una pesada carga se había levantado. Los invitados comenzaron a dispersarse entre susurros, mezcla de asombro y fascinación por las revelaciones de la noche. Poirot retrocedió. Su trabajo había concluido, y la sala pareció respirar nuevamente cuando el último de los presentes se retiró. Me volví hacia él, con admiración. Fue una red compleja, pero la desenredaste con elegancia. Se encogió de hombros, alisando su bigote con evidente placer. La codicia, mon ami, hace que incluso los hombres listos sean tontos. El señor Dupont pensó que era inteligente, pero subestimó tanto el coraje de la princesa como la persistencia de la justicia. La gran cena que siguió fue una celebración alegre del triunfo de la verdad sobre el engaño. Las risas y la música llenaban los pasillos, un testimonio apropiado del genio de mi amigo. Mientras los candelabros se atenuaban sobre el palacio de Kensington, la brillantez de Hercule Poirot había restaurado la paz a una casa de secretos. El ladrón de las joyas de los Kent había sido desenmascarado. La telaraña de mentiras, deshecha. Y aunque algunos corazones debían sanar, la verdad había triunfado. Esperamos que este cuento haya sido de su agrado.